Mi esposa dijo que se acostaría con el vecino para cumplir nuestro sueño. Me encuentro totalmente desconcertado. No logro comprender qué transita por la mente de mi esposa, y hasta me cuesta redactar estas líneas sin que la ira vuelva a apoderarse de mí. Llevamos 5 años de matrimonio, pero nuestra relación como pareja suma en total 8. Creía conocerla. Creía que compartíamos un proyecto de vida en común, una existencia afianzada, con objetivos definidos. Uno de esos objetivos siempre fue tener una familia. Lo intentamos durante años, sin éxito. Al principio no le dimos demasiada importancia, pensamos que solo era cuestión de ser pacientes. Pero al comenzar este año, ambos coincidimos en que ya era momento de iniciar evaluaciones médicas para entender qué ocurría. Asistimos juntos a las primeras consultas, nos realizaron pruebas a ambos. Los resultados de Camila, mi esposa, fueron satisfactorios. Todo indicaba que ella no presentaba ningún inconveniente. En mi caso fue distinto. El médico fue cuidadoso con sus palabras, pero directo. Me informó que padecía una condición que dificultaba severamente la fertilidad. No era totalmente imposible lograrlo, pero las probabilidades eran muy reducidas. Y lo más desalentador, los tratamientos con mayor promesa de éxito estaban completamente fuera de nuestro alcance económico. No era solo una cuestión de tiempo, sino de una suma considerable de dinero. Dinero que no poseíamos. Fue frustrante. No solo por mí. Yo estaba dispuesto a asumir la carga, el golpe al orgullo, lo que fuera. Pero también entendía que para Camila esto era devastador. Ella había soñado con ser madre. Con formar una familia junto a mí. Lloramos juntos. Tuvimos una conversación extensa y dolorosa. Le sugerí que contempláramos la adopción. Ella no la descartó, pero me confesó que no era lo que había imaginado. Que ella anhelaba ver en su hijo nuestros gestos, nuestras miradas, nuestra herencia. Yo no lo comprendí. De verdad, no lo comprendí. Pero lo que no pude asimilar vino después. Un par de noches después de aquella charla, cuando las aguas parecían haberse calmado un poco, Camila se acercó y me dijo que había estado reflexionando sobre una posible solución. Me pidió que mantuviera la mente abierta. Eso ya me pareció extraño. ¿Qué tipo de solución requería una advertencia así? Y entonces me soltó la bomba. Me dice, con total serenidad, que podríamos considerar la posibilidad de que ella mantuviera relaciones íntimas con otro hombre. Así, literalmente. Y no lo decía como un impulso pasional, ni como un desliz. Ella lo planteaba como si fuera un plan logístico, casi clínico. Asterisco, no tienes que sentirte mal, amor, me dijo. Asterisco, podemos elegir a alguien de confianza. Tú mismo puedes decidir quién. No hay que malinterpretarlo, asterisco, no sería por deseo, sino por amor. Por nosotros. Estoy dispuesta a hacer este sacrificio para que podamos ser padres, asterisco. La forma en que me lo dijo fue tan absurda, que no sabía si reírme o estallar. Ella lo decía con la expresión más seria del mundo, como si me estuviera ofreciendo donar un órgano. Como si acostarse con otro fuera una gesta heroica por el bien del matrimonio. Me enfadé. Por supuesto que me enfadé. Discutimos acaloradamente. Le pregunté si se escuchaba a sí misma, si entendía lo humillante que era todo aquello. Ella insistía, una y otra vez, que lo hacía por mí. Que yo no debía verlo como una traición, sino como una demostración de amor. No podía ni mirarla. Esa noche me fui a dormir a la habitación de invitados. Pasé horas sin poder conciliar el sueño, tratando de entender qué estaba sucediendo. ¿Cómo podía siquiera pensar en eso? ¿Cómo podía decírmelo así, sin filtro, con total convicción? En mi mente solo daba vueltas una pregunta: ¿quién es esta mujer? Porque ya no parecía ser la misma Camila con la que había compartido casi una década. Al día siguiente, pensé que se disculparía. Que se había dejado llevar por la desesperación. Que lo lamentaría. Pero no. Se acercó a mí y me dijo que había seguido pensando. Que tal vez podríamos considerar a nuestro vecino. Dijo que era alguien amable, alto, con ojos claros. Asterisco, tiene buenos genes, me dijo, como si estuviera hablando de un semental. Me preguntó qué me parecía. Y que si tenía a alguien más en mente, que lo dijera,
que ella estaba dispuesta a conversarlo. Ahí ya perdí el control. Le grité. Le dije que eso era una locura. Que no podía creer que estuviera pronunciando esas palabras. Que quizás ya me había sido infiel y esto era solo su manera de justificarlo. Le dije que no quería verla más. Que iniciaría los trámites de divorcio. Ella no lloró. No se defendió. Solo se quedó en silencio. Como si no entendiera por qué yo me estaba enojando. Como si realmente creyera que lo que decía era lógico, sensato. Ya casi no nos hablamos. Ahora me encuentro en ese punto. Ya consulté con un abogado. Quiero divorciarme. No puedo continuar con alguien que piensa de ese modo. No puedo compartir mi vida con alguien que cree que la solución a nuestros problemas es acostarse con otro. Y sin embargo, hay algo que me perturba aún más. ¿Y si ya lo hizo? ¿Este ideal le surgió de verdad después de los exámenes? ¿O solo estaba buscando la forma de hacerlo sin culpa? Porque yo empiezo a sospechar que esta historia del sacrificio ya venía gestándose. Tal vez incluso ya se acostó con el vecino. Tal vez lo que me dijo fue solo su manera de allanar el camino para que todo parezca parte de un acuerdo mutuo. Y eso me está destrozando por dentro. No puedo demostrarlo, pero mi intuición no se equivoca. Ahora todo adquiere otro matiz. No sé si exagero. No sé si ya me fue infiel o si solo lo está considerando. Pero sé que no puedo seguir con alguien así. Que hay una línea que no estoy dispuesto a cruzar. Que por más que duela, debo preservar mi dignidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estoy exagerando por haber solicitado el divorcio? ¿Debería haber esperado más? ¿Creen que ya me engañó? Asterisco actualización 1. Actualizo rápidamente porque esto ocurrió justo ayer y siento la necesidad de compartirlo con alguien. Ya no tengo dudas. Tomé la decisión correcta al iniciar el divorcio. Camila vino a buscarme. Muy tranquila. Como si todo estuviera en orden. Me dijo que comprendía que yo estaba confundido, que quizás no quería asumir lo que estaba pasando y que eso no era mi culpa. Que ella entendía que mi orgullo no me permitiría aceptar ciertas cosas, así que decidió actuar por su cuenta. Y con una tranquilidad que me produjo escalofríos, me soltó esto: asterisco, no te preocupes más. Ya me encargué de todo. Estoy segura de que quedaré embarazada. Y si no, no volveremos a intentar. Asterisco, ¿pueden creerlo? Ya no sé quién es esta mujer. No sé si alguna vez la conocí realmente. Obviamente volví a enfurecerme. Muchísimo. No soy una persona violenta. Jamás he levantado la mano a una mujer y jamás lo haré bajo ninguna circunstancia. Pero no les voy a mentir, por un instante, se me cruzó por la mente darle una bofetada, solo para que reaccionara, para que entendiera lo que estaba diciendo. Pero no. No lo haré. Ni aunque me llamen cobarde, ni aunque me insulten. No soy ese tipo de hombre y nunca lo seré. No tengo mucho más que relatar. Solo quería dejar esto aquí, porque ya no hay vuelta atrás. Sigo con el proceso de divorcio. Y si queda embarazada, ese hijo no es mío y no voy a hacerme responsable de nada. Asterisco actualización 2. Vaya, ya han transcurrido unos 5 meses desde mi publicación original y si creían que todo terminaría ahí, se equivocan. No he querido actualizar antes porque, sinceramente, todo esto ha sido un embrollo enorme, emocionalmente agotador y con momentos que todavía me cuesta creer que viví. Después del día en que Camila vino a decirme, tan tranquila, que ya se había encargado de todo y que estaba segura de que quedaría embarazada, todo cambió. Yo seguí con el proceso de divorcio y le entregué los documentos. Pensé que con eso quedaría claro que no había retorno. Pero no. Camila se negó a firmarlos. Me dijo, con ese tono tan suyo que mezcla lástima con manipulación, que no podía firmar algo así. Que hacerlo sería darse por vencida con nuestro matrimonio. Que ella había hecho todo por nosotros, por amor. Que no podía creer que yo fuera tan frío como para abandonarla justo cuando estaba embarazada. Y sí. Confirmado. Está embarazada. ¿Y qué hizo con esa noticia? Pues, la usó como excusa para intentar que yo me retractara. Me insistió una y otra vez en que debía hacerme cargo, que olvidara mi orgullo,
que pensara en lo importante, seremos una familia perfecta. Nadie tiene por qué saber que no es tu hijo. Tú lo crías, él te dirá papá y eso es lo único que importa, en serio. Lo dijo con esa lógica retorcida, como si de verdad esperara que yo aceptara una mentira como base para formar una familia. Obviamente, omitía un pequeño detalle en su narrativa, que ella fue infiel, que ella tomó decisiones por su cuenta, que ni siquiera le importó cómo me sentía yo en todo esto. Que ni me consultó. Que me pisoteó como si nada. Pero ahora todo cobra sentido. Siempre le tuvo interés al vecino. De eso ya no tengo duda. A lo mejor ya había fantaseado con él. Quizá incluso habían tenido algo antes. Y esta fue su oportunidad perfecta para concretarlo, con el pretexto de que yo no podía darle un hijo. Como si eso la habilitara a hacer lo que quisiera. Y sí, hay algo que creo que no relaté antes. Quizá porque me daba vergüenza, o porque en ese momento no sabía cómo explicarlo. Pero yo fui a ver al vecino. Lo encaré. Lo tomé completamente por sorpresa. Sé que no debía hacerlo. Sé que golpear a alguien no es la solución, y mucho menos por una mujer que ya no vale la pena. Pero estaba furioso. No solo por la traición, sino por el descaro con el que todo se estaba desarrollando. Necesitaba desquitarme con alguien, y él estaba ahí, con su expresión de yo no hice nada malo. Lo golpeé. No fue una pelea, fue una paliza. Y si no se defendió, no fue porque no pudiera, sino porque sabía que lo merecía. Su pareja, porque sí, tenía pareja, aunque no estaban casados, vino corriendo cuando escuchó el alboroto. Y ahí, delante de ella, se lo solté todo. Le conté lo que había sucedido con Camila, cómo ella lo eligió para tener un hijo, cómo lo disfrazó de sacrificio, cuando en realidad solo estaba cumpliendo un deseo oculto. Pensé que no me creería. Que me acusarían a mí de loco, de celoso. Pero como lo vio golpeado, con el rostro lleno de moretones, asumió que había un motivo real. No lo defendió, tampoco me insultó. Solo le dijo a él que se fuera, que no regresara, y lo dejó allí. Terminó con él. ¿Y me sentí bien por eso? Un poco, sí. No voy a mentir. Fue una pequeña victoria, un alivio temporal. No recuperaba nada, pero al menos alguien más abrió los ojos con la verdad. En cuanto a Camila, las cosas empeoraron. Como ya no le respondía, vino a buscarme a mi nuevo apartamento. Porque sí, tampoco lo mencioné antes, pero me mudé. La casa es de los dos, legalmente, pero no quería verla. No quería respirar el mismo aire que ella. Preferí irme y dejar eso para resolverlo en el juicio. Ya pelearíamos por eso. Camila apareció en mi puerta con cara de aquí no ha pasado nada. Como si fuéramos una pareja que solo tuvo una discusión fuerte. Me habló otra vez de formar una familia. De que todo lo hizo por amor. De que no debía ser tan terco. Siempre la misma frase. Lo hice por amor. No seas ciego a lo que siento por ti. Podemos ser felices, ahí fue cuando ya no le grité. No me exalté. No levanté la voz. La miré con toda la frialdad posible y le dije, palabra por palabra, ese hijo no es mío. Yo nunca acepté tus condiciones, no voy a ser parte de esta farsa y en ese momento, algo en su rostro cambió. No tristeza. No arrepentimiento. Rabia. Como si recién ahí se diera cuenta de que todo su teatro no estaba funcionando. Y así empezó su campaña para hacerme quedar mal. Se fue con su historia a todos los que quisieron escucharla. Decía que estaba embarazada y que yo la había abandonado. Que era un hombre como todos, que había prometido cosas y ahora me borraba del mapa. Que se había sacrificado por mí y que yo la traicionaba. Obviamente, cuando una mujer embarazada habla, todo el mundo la escucha. Y claro, muchos me juzgaron. Me llegaron mensajes. Personas cercanas me preguntaron cómo podía hacerle eso, qué clase de persona era yo. Pero ella cometió un error. El peor error que pudo cometer. Ella misma empezó a contar su versión completa. Iba por ahí diciendo que yo no podía tener hijos, que ella había decidido acostarse con otro, pero lo hizo por amor, que yo lo sabía y que la abandoné igual. ¿Y qué pasó?
que la gente empezó a hacer cuentas. Empezaron a pensar. A escuchar. Y uno por uno, los que la defendían vinieron a disculparse conmigo. Porque su propia historia la dejó en evidencia. Porque por más que quisiera disfrazarlo de gesto noble, la realidad era que me fue infiel, tomó decisiones sin mi consentimiento y ahora quería que yo criara al hijo de otro como propio. Ella misma se cavó su tumba social. Su sacrificio la dejó sola. Cuando llegó el momento del juicio por el divorcio, todavía intentó jugar la carta del embarazo. Pidió quedarse con todo, la casa, una parte de mis ingresos, y que además me hiciera cargo del bebé. Tuvo el descaro de solicitar una pensión. Pero para ese momento tenía a tantas personas que sabían la verdad que su caso no se sostenía por ningún lado. No necesitaba grabaciones ni mensajes. Su propia boca fue suficiente. Testigos declararon que ella les había dicho que se acostó con otro para embarazarse y que yo nunca estuve de acuerdo. Resultado, ella no se quedó con nada. Ni la casa, ni pensión, ni un centavo. Y por supuesto, yo no tengo obligación alguna con ese bebé. Legalmente, moralmente, emocionalmente, no es mío. Y ella, bueno. Ella sigue diciendo que lo hizo por nosotros. Que no entiende por qué la traté así. Que soy un egoísta. Que el amor verdadero puede con todo. Pero lo que más me impresiona de todo esto, incluso ahora que ya terminó, es que hasta el último momento ella creyó de verdad que estaba haciendo algo bueno. Que su traición era justificable. Que embarazarse de otro sin mi consentimiento, y luego exigirme que sea el padre, era una muestra de amor. Eso, todavía no lo entiendo. Tal vez nunca lo haga. Pero al menos hoy, después de todo, puedo afirmar que me liberé. Que no me dejé engañar. Que no cargué con lo que no me correspondía. Y que pese a todo, no me convertí en el hombre que ella quiso que fuera, uno sumiso, ciego, dispuesto a tragarse una mentira por miedo a estar solo. Asterisco actualización 3. Gracias a todos los que aún recuerdan este relato. Algunos me habían preguntado por mensajes si había nacido el bebé. Bueno, para responderles, sí, nació. Es una niña. Y aunque todo esto ya lo tenía más que superado, no puedo negar que cuando me enteré me generó una mezcla de sensaciones. Tristeza, alivio, y algo de rabia también, pero ya no por Camila, sino por esa pequeña que llegó al mundo en medio de tanto caos y decisiones mal tomadas. Me da pena por esa bebé. Porque no pidió nada de esto. Porque su llegada fue usada como moneda de chantaje emocional, como pieza de un teatro en el que yo jamás quise participar. Pero dentro de todo lo malo, hay una buena noticia que quiero contarles. Camila, después de todo lo que hizo, abandonó a la niña. No legalmente, no en la calle, pero sí de manera emocional y práctica. Se la llevó a casa de una de sus tías y palabras más palabras menos, le dijo algo así como que se la regalaba. Que no podía hacerse cargo. Que no estaba preparada para ser madre. Y simplemente se fue. Así, sin más. En parte me indignó. ¿Cómo alguien puede hacer eso? Pero por otro lado, era lo mejor. Camila no tiene estabilidad mental ni emocional, mucho menos los recursos para criar a una niña. Y aunque me parte el alma escribirlo, sé que esa bebé está mejor sin ella. Me consta que la tía es una mujer buena, paciente, amorosa. No somos cercanos, pero tuve oportunidad de conocerla un poco en el pasado y siempre me pareció alguien decente. No creo que lo haya hecho por obligación. Todo indica que recibió a la niña con cariño y voluntad. Así que dentro de todo, esa niña tendrá una oportunidad. En cuanto a mí, vendí la casa. No podía seguir viviendo ahí. No solo por Camila, sino por el vecino. Ese mismo con el que ella decidió sacrificarse por nosotros. Todos los vecinos terminaron enterándose. Algunos se me acercaron con lástima, otros con chismes disfrazados de preocupación y otros simplemente callaron. Pero sus miradas decían todo. Ya no era mi hogar. Esa casa dejó de ser un lugar seguro para mí. Y bueno, el chisme vuela. Corre como pólvora. La historia de la esposa que se acostó con el vecino para tener un hijo y luego quiso convencer a su esposo de que lo criaran juntos se convirtió en una especie de leyenda del barrio. No me interesa ser el protagonista de esa novela.
Así que tomé la decisión y la vendí. Con ese dinero, por ahora estoy ahorrando. No tengo prisa. He aprendido a disfrutar de mi soledad. Estoy tranquilo. No digo que haya perdido la fe en las relaciones, pero sí estoy más selectivo. Más consciente. Y si algún día encuentro a la mujer correcta, alguien que de verdad quiera construir algo conmigo con honestidad y respeto, entonces sí, iniciaré mi tratamiento de fertilidad. No por presión. No por cumplir expectativas. Sino porque quiero hacerlo bien. Porque quiero ser padre, sí, pero no a cualquier precio. Si esta historia te dejó sin palabras, la que te dejo aquí te va a sorprender aún más. Haz clic ahora y compártela con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí, nos vemos en la siguiente.